La paz de Cristo Jesús, amada iglesia de Cristo Jesús, en esta tarde nos gozamos de poder, en esta tarde de 1 de mayo, le damos gloria a Dios, quien está en su trono, siempre glorioso y majestuoso. En esta preciosa tarde nos sentimos gozosos siempre de compartir la verdad del Evangelio, porque a la verdad la palabra de Dios nos da el verdadero descanso. A la verdad hoy muchos se gozan de tener un día feriado, pero si podemos conocer el trasfondo de lo que llevó a que se celebrara ese día, es porque el hombre ha estado buscando el descanso, ser libre del abuso que puede haber. Pero ya Cristo ha pronunciado en su gloriosa palabra que vengamos a Él. El Cristo revelado, el Señor, es el que puede dar el verdadero descanso. Podemos recordar que así como Él enseñó a esos hombres pescadores, enseñó cómo podían trabajar, el Señor los capacitó para su obra, para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora la amada iglesia sigue a Jesucristo, porque no hay otro fundamento dado a los hombres sino el de Jesucristo y sus apóstoles. El mismo Señor quien enseñara a sus siervos, quien enseñara a caminar por las aguas al apóstol Pedro, quien le enseñó cómo tirar la red al lado derecho, es el mismo Dios que quiere en esta tarde capacitarnos para vivir una verdadera vida de gozo y paz en el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Traigamos a nuestra vida a Jesucristo, porque Él es el que puede capacitar la vida del hombre para el verdadero descanso. Ahora sobre la tierra hay mucha gente cansada, mucha gente triste, mucha gente insatisfecha, porque el pecado entró por un hombre, pero por el mismo Dios hombre ha entrado la verdadera vida, el verdadero descanso. Y es por eso que no nos cansamos de predicar a Jesucristo, porque es el Dios hombre, divinamente el Dios hombre. Ese Cristo de la gloria que dio las instrucciones a sus siervos, que nos estuvo capacitando ahí en la aula del maestro. El maestro de maestros es el que sigue capacitando a su amada iglesia para tener una vida victoriosa. Traigamos a Cristo, amados amigos, a nuestra vida, porque Él desea darnos el verdadero descanso. Como ya dice su palabra, venid a mí y dejemos a Él todas nuestras cargas de trabajo, porque en Él encontraremos el verdadero descanso. Ahora sobre la tierra hay mucha gente agotada, cansada, pero he aquí la respuesta divina. El Señor es el que capacita a sus siervos, aleluya. El Señor es el que sigue dando poder a su iglesia para caminar sobre las aguas. El Señor desea hacernos la vida más fácil, así es, por su sacrificio santo en la cruz, por su obra consumada en la cruz. Señor, en esta tarde te damos gracias por permitirnos elevar tu poderosa palabra para que tu palabra sea glorificada, Señor, oh Dios de los cielos. En esta tarde, Padre nuestro, venimos en el nombre en quien tú te complaces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que seas tú, oh Señor, que en el poder del Espíritu Santo esta palabra esté llevando el verdadero descanso a esas almas atribuladas, a esas almas cargadas, a esas personas cansadas de luchar con sus fuerzas. En esta tarde, oh Señor, pedimos que tu palabra traiga la libertad que solo viene de Jesucristo y su evangelio. Señor, que tu palabra sea glorificada en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos a nuestro Padre en los cielos.
y que por la gloriosa obra del Espíritu Santo, muchos en esta tarde puedan alcanzar las promesas, las riquezas del Evangelio de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Bienvenida a la amada Iglesia de Cristo Jesús, a la iglesia que ya Cristo se ha revelado a su iglesia, pero este tesoro del Evangelio está escondido, no ha sido descubierto aún por muchas personas que creen que por sus letras, que creen que por sus estudios, que creen que por el conocimiento de la educación están aún cegados. Pero recordemos la palabra que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, vamos a abrir el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30, cómo la revelación de Jesucristo nos da esas promesas de gloria, la revelación de Cristo que ahora desea llegar donde se le escuche, donde se le crea, para que nuestros amigos que aún no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador puedan conocerlo y puedan traer esa palabra que ahora el Señor nos va a dar en el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Ahí podemos ver la palabra del Señor que ahora compartimos, cómo el Señor hace esta gloriosa invitación que hoy se sigue predicando sobre la tierra en el poder del Espíritu Santo, cómo el Señor muestra desde el versículo 25 al 30 la revelación de Cristo al hombre. Esa revelación, como el mismo Señor, él mismo, dijese esa invitación que hoy se sigue predicando sobre esta tierra, como cuando el Señor les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos ver cómo el Señor alaba a nuestro Padre en los cielos, porque aquí dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Podemos ver cómo esta revelación está escondida para aquellos hombres, como acá el Señor mismo lo dice, para los sabios, para los hombres de letras, para los hombres que saben que por su conocimiento, por sus estudios, podrían estarse creyendo aún superiores a muchas personas. Pero aquí el Señor hace ver que esta revelación es para los niños, para las personas que quieran tener un corazón humilde a creer a las palabras de Cristo y su evangelio. Porque la verdad, el conocimiento de Cristo viene por la revelación de Cristo a nuestras vidas, por la revelación del Dios viviente a nuestras vidas. Ningún conocimiento, ninguna sabiduría humana, ningún estudio, podríamos decirlo, si hablásemos de hombres de letras, pueden traer esa experiencia con Cristo, más que la que Cristo se revele a nuestras vidas como la obra espiritual de Dios que quiere hacer en la vida del hombre. Y es por eso que el Señor dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Podemos recordar que el Señor, nadie más que Él,
que hablar a los hombres religiosos, estudiosos de la ley, estudiosos de la palabra, doctores de la ley, como el Señor en tantas ocasiones les hablaba para que ellos pudieran escuchar lo que Dios en verdad demanda. Pero estos hombres estaban cegados, envanecidos de tanto conocimiento, y no se daban cuenta que estaban peleando con el mismo Dios, creador del universo. Por eso el Señor dice que escondiste de los sabios y los entendidos y la revelaste a los niños. Podemos recordar cómo el Señor se revela a aquel pescador, a Pedro, al apóstol Pedro, un hombre sencillo, un hombre que conocía las redes, conocía las barcas, un hombre que navegaba por los mares trabajando, pescando, un pescador. Pero este hombre, cuando recibe la revelación de Cristo, él mismo cae a los pies de Jesús y le dice: tú eres el Hijo de Dios, Señor y Dios mío. Y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Revelar su evangelio, las riquezas del evangelio, eso que está escondido a los letrados, a los que creen superiores, a los que nunca dan gloria a Dios por el conocimiento recibido. Pero ahora el Señor desea revelar eso a los que quieran oír, a los que quieran entender, a los que quieran abrir su oído y su corazón. Y cuando viene la revelación de Cristo a nuestra vida, el Señor nos hace mucho más fácil la vida. Muchísimo más fácil. Sí, Padre, porque así te agrado, le dice al Padre. El Señor dependía de su Padre en los cielos. El Señor mismo. Y Él mismo dice: no llaméis Padre a nadie en esta tierra, sino a nuestro Padre que está en los cielos. Cosa que debemos de aprender, que tenemos y dependemos de un Padre que está en los cielos, quien cuida de nosotros todos los días hasta el último día de nuestra vida, por decisión de nuestro Dios. Y así podemos leer lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vemos la autoridad de Jesucristo. El Padre le entregó a Jesucristo todas las cosas. Él es juez, el que va a juzgar entre vivos y muertos. El Señor Jesucristo recibe de su Padre todas las cosas. Por eso es que ahora Dios nos habla por medio de su Hijo, en quien Él se complace. Por eso es que ahora la iglesia de Cristo es seguidora de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Así como recordamos aquella iglesia que nació en Antioquía de Siria y les empezaron a llamar cristianos a los que seguían a Jesucristo. Y esa es la verdadera iglesia de Cristo, la que sigue a Jesucristo. Porque ya el mismo Señor ha dicho: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, oiga bien, ni el Padre conoce a alguno, dice, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí podemos ver que como a Cristo, nuestro Padre en los cielos, le entrega todo como juez, como Señor Salvador de la humanidad. Allí vemos cómo Cristo viene su salvación cuando se revela a nuestra vida. Ahí podemos verlo, dice claramente: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Podemos recordar lo que la palabra del Señor nos dice, en que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Porque el Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí está clara la dirección que nos lleva a nuestro Padre en los cielos, y es por los medios de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Ahora los hombres están lejos de Cristo, los que están lejos de la casa del Señor, porque han decidido seguir caminos diferentes, caminos erróneos. Pero el Señor aquí nos habla que esta revelación viene por Jesucristo, porque a Él, nuestro Padre en los cielos, le entregó todas las cosas. Él es Dios de vivos y de muertos. Y es el mismo Señor que dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esta es la verdad que hoy predicamos. Iniciamos hablando que hoy
Se celebra un Día Internacional del Trabajo. Muchos no saben cómo se origina eso, pero se origina porque un grupo de trabajadores en Norteamérica empiezan a exigir una ley más justa, porque estaban siendo oprimidos para trabajar de 12 a 16, 18 horas diarias. Y vean cómo la lucha de estos hombres viene y empiezan a luchar por justicia, y hay un día en que estos hombres llegan hasta la muerte. Fueron muertos por luchar por sus ideales, por luchar por esa injusticia, allá en Chicago, ahí por el 1886. Y vienen estos hombres, gracias a Dios, triunfan. Y es por eso que hoy se conmemora el 1 de mayo, Día del Trabajo. Porque el hombre no quiere ser esclavizado, porque no es la naturaleza en la que Dios deseó crearnos. El Señor acomodó al hombre, si podemos recordar, en el huerto del Edén, donde si pudiéramos pensarlo, Adán solo levantaba la mano y podía tomar una manzana, podía tomar una uva, podía tomar lo que él quisiera, porque Dios puso todas las cosas allí en ese lugar tan bello como el huerto del Edén. Pero vemos cómo viene la disciplina por la desobediencia. Y entra al mundo el pecado desde el huerto del Edén. Y el primer mandamiento que Dios da al hombre después de la caída es que lo mandó a trabajar. Lo manda a trabajar. Que trabaje la tierra, porque de ella fue tomado del polvo y al polvo volverá. Ahí podemos ver la disciplina de Dios a raíz de la desobediencia. Pero bendito sea la palabra de Dios, que el Señor no desea que el hombre viva en esa maldición que entró a la tierra a raíz del pecado, sino que Dios, por medio de su Hijo, nos está haciendo esa atenta invitación a que en Cristo Dios hace todas las cosas nuevas. Y ese sufrimiento en el que el hombre, a raíz del pecado, está esclavizado a llevar cargas, a llevar trabajos, a llevar esa esclavitud, porque muchos son esclavos del trabajo también, a pesar de que se dio un día donde se estipuló una ley laboral donde se iba a trabajar solo 8 horas, no podemos negar que el mundo sigue estando esclavizado por el hombre, por trabajos donde se aprovechan y la gente está cansada y la gente no haya un verdadero descanso. Pero sabemos que en la palabra de Dios encontramos esta poderosa palabra del Señor, donde hace una invitación a toda la tierra, a todo aquel que oiga la palabra, el Evangelio de Cristo, y dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque el Señor es el verdadero descanso. El Señor es el que nos vivifica por su Espíritu Santo. A la verdad, no podemos negar que no hay ningún trabajo que no sea difícil. Aún hasta el trabajo más bonito genera cansancio. Pero cuando traemos la fe en el Hijo de Dios, cuando obedecemos a venir al Señor y llevarle nuestras cargas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, recibimos el descanso. Porque el Señor está ahí. Ahí está en su majestuosa cruz, predicándole a los hombres. Como lo dijo acá el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Muchos ahora están cargados, muchos están hoy cansados. Muchos se alegran cada vez que hay una vacación o un día de descanso, porque están cansados en su carnalidad, en su vida terrenal. Pero el Señor desea que descansemos en su obra majestuosa en la cruz, que descansemos espiritualmente, que descansemos aún terrenalmente, porque hay muchos que hasta se olvidan de tener un día de descanso, porque no tienen fe, no quieren creer que Dios es capaz de proveer. Cuando Dios ha dicho que miremos las aves de los cielos, que miremos cómo aún las flores se visten, que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Pero entonces viene la fe a aplicarla a nuestra vida, a creer que si Dios ha hablado, esa palabra es poderosa para cumplirse en nuestras vidas. Entonces ahora en esta tarde vengamos al Señor, porque así como hubo una revolución ahí en Chicago, y gracias a eso nace el Día Internacional del Trabajo, de hombres que fueron mártires, dieron su vida para que esas leyes injustas cambiaran, como la de trabajar 12 o 18 horas continuas en el tiempo en el que Norteamérica se expandían
la industria y esas grandes corporaciones, esos hombres murieron por sus ideales. Y podríamos decir que gracias a ellos ahora las leyes laborales son de 8 horas y hay días de descanso. Pero estamos hablando en un sentido terrenal. Pero a la verdad el hombre fue diseñado para alabar a Dios, para tener todas las cosas cerca de su mano, como fue creado en el Edén. El Señor proveyó alimento, proveyó todo, hasta le puso animales ahí en el Edén para que el hombre se recreara. Pero ¿qué pasa cuando entra el pecado? Todo se sometió, la tierra a maldición, se sometió todo a corrupción, a deterioro. Pero la noticia nueva del Evangelio de todos los tiempos es que eso no se quedó así. Porque por medio de un hombre entró la vida otra vez y es nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde puede ser que muchos están cegados, como dice acá al principio la palabra, que el Señor escondió estas cosas a los sabios y a los entendidos. Puede ser que ahora muchos sabios y muchos intelectuales se crean superiores por su conocimiento o por sus estudios y por eso no pueden conocer las riquezas del Evangelio y por eso no pueden creer a lo que Dios dice en su palabra, porque aún como se le dijo a Nicodemo, que si no entendía las cosas terrenales, ¿cómo iba a entender las celestiales? Porque así está el mundo ahora. No son capaces aún de entender lo terrenal. ¿Cómo van a entender lo espiritual, las promesas de Dios? Pero esta es una buena tarde para que esa ceguera caiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la revelación de Cristo pueda entrar a tu mente, a tu corazón y a tu alma y pueda ser restituido a un nuevo hombre para la gloria de Dios. Porque aquí el Señor ha dicho, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es el que ha dicho que para Dios no hay nada imposible? No podemos negar que hoy el mundo está convulsionado, hoy el mundo está mal, está estresado, está enfermo. Y todo va en relación al pecado que entró en el huerto del Edén, en ese lugar majestuoso que Dios preparó para el hombre y la mujer. Pero eso se sometió a la corrupción del pecado. Pero aquí la respuesta de Dios, la restauración, la amistad con Dios viene por Jesucristo. Y aquí, ¿quién mejor que el Señor haciéndonos esa invitación de dejar nuestras cargas, de dejar todo eso que nos preocupa? No os preocupéis, no temáis, mejor oremos. Porque cuando hablamos con Dios, cuando tenemos esa relación de hablar con Dios, créanme que el Señor ahorita mismo dice su palabra que no habrán terminado de hablar cuando yo he oído, dice el Señor. Pero muchas veces desconocemos todas las promesas de la palabra de Dios a nuestra vida, porque hemos preferido ser esclavos de un mundo que no tiene misericordia del ser humano. No la hay. Porque ¿acaso no son los ricos de este siglo los opresores, los que tienen en opresión a las grandes maquilas, a las grandes empresas o a los trabajadores? Pero el Señor desea hoy darles la libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios por medio de su Espíritu Santo el que nos puede vivificar, que aunque este cuerpo se vaya deteriorando por el mismo pecado que entró y la tierra y todo ser humano se sometió a la corrupción, a lo que se iba a destruir, a lo que iba a ser deteriorado por el pecado. Pero podemos ver cómo Cristo ha prometido vivificarnos en el poder del Espíritu Santo y darnos esa fuerza y darnos esa valentía y darnos ese poder para hacer cosas aún mayores de las que el Señor hizo. Entonces, esa es la riqueza, ese es lo que Dios desea revelar a nuestras vidas. Pero muchas veces, cuando estamos lejos de la casa de nuestro Padre, las desconocemos. Y empezamos a vivir una vida solo terrenal, una vida incapaz de ver a los cielos y clamar a Dios por ayuda y por respuesta. Porque el hombre ha estado muy sumergido en solo lo terrenal, en vivir solo para la carne. Y cuando el hombre vive solo para la carne, eso va a producir muerte al final. No va a haber vida eterna, no va a haber perdón de pecados, no va a haber la restauración que Dios nos ofrece en hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Traigamos la amistad con Dios. Recordemos las palabras de Josué. ¿A quién serviréis?
a los que están en el otro lado del río, como les digo, o los que vamos a servir a yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que aprender, porque los que estamos del lado del Dios de los cielos, créanme, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos va a ayudar siempre. Él va a bendecir nuestra pan, nuestras aguas, va a alejar toda enfermedad de las que tenían los egipcios. Pero muchas veces el hombre sin Dios sigue sufriendo porque no ha conocido al Cristo de la vida, al Cristo de la gloria, al resucitado de los muertos, al que ha dicho, todo es posible si puedes creer. Esta es una buena tarde aún como iglesia, que renovemos fuerzas en el Señor, porque el Señor sabe en quién estamos confiando, si en su brazo fuerte de poder o si estamos confiando en hombres. Pero el Señor manda su poderosa palabra y siempre nos invita. Esta es la gran invitación del Evangelio, que dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor ha prometido un descanso, el verdadero descanso. Podemos recordar en Hebreos 4:9, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo está vigente para el que le crea a Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué podemos ver en eso? Que todavía queda un reposo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, y es reposar en la obra consumada de Cristo en la cruz. Reposar que si el Señor dijo, venid a mí, como dice acá el Evangelio, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es que eso quiere decir que ya no nos preocupemos por las cargas que no podemos ni sobrellevar, que ya no nos preocupemos por aquello que nos atemoriza, sino que seamos obedientes al Evangelio de Cristo Jesús y que en esta tarde le entreguemos al Señor todas esas cargas que no te dejan ni dormir, todas esas cargas con las que has venido peleando. Pero en esta tarde el Señor te dice, todo es posible si puedes creer. Esta es una tarde de entregarle al Señor nuestros temores, nuestros miedos. Porque el hombre, si hizo esa revolución, como recordábamos en el tiempo después de la revolución industrial, que donde el hombre estaba siendo explotadísimo, trabajando más de 18 horas, porque la verdad el mundo no nos va a tener misericordia, pero Dios sí. Por eso el Señor nos dice que seamos obedientes y que llevemos nuestras cargas a la cruz, porque no podemos negar que sobre la tierra hay gente todavía intimidada. Hay gente esclavizada, trabajo que aún no quieren hacer. Pero, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, para los que le creamos a Dios, para el que le crean esta tarde al Señor y venga a la cruz y le diga, Señor, te dejo mis cargas, Señor, te dejo mis miedos, mis temores. Porque aquí dice tu palabra que en ti hay descanso. Todos nos ponemos contentos de un descanso, ¿sí o no? Cuando acaba de pasar una vacación, muchos no quieren ni volver ya a sus trabajos, porque fuimos diseñados para estar en la presencia de Dios alabando al Señor. Fuimos diseñados en un lugar donde Dios proveía todo a sus hijos. Pero la gran noticia es que por medio del Evangelio de Cristo, todas las cosas van a ser restauradas en el reino de Dios. Y vamos a vivir por la eternidad en reposo, gozándonos delante del Señor, alabando al Señor, Dios de los cielos. A esa restauración somos llevados como iglesia de Cristo. Personas que vamos a vivir ahora para el reino de Dios, para las cosas del reino de Dios. Ahora estamos en los negocios de nuestro Padre, porque también no podemos negar que la iglesia de Cristo trabaja para su Señor. El Señor nos ha dado talentos. El Señor nos dio un talento y tenemos que trabajarlo y tenemos que multiplicarlo para la gloria de Dios. Que en esta tarde muchos no están escondiendo ese talento que el Señor les ha dado. Que muchos lo puedan sacar y trabajar para la gloria de Dios. Porque si en el mundo estamos trabajando para un mundo mentiroso, tramposo, estafador, ¿cómo no vamos a trabajar para el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da el sustento, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nos capacita, que nos inspira,
el Dios que nos revela, el que nos engrandece, el que nos ayuda para su gloria. Como antes decía, todo cambió desde que el hombre pecó. Dios lo mandó a trabajar. El Señor vio que el hombre tenía que estar ocupado en sus labores. Todos sabemos que en la desocupación, en el ocio, no hay nada bueno. Es una bendición también tener trabajo. Es una bendición y el Señor ha prometido bendecir nuestras aguas, nuestro pan. El Señor ha prometido bendecir el trabajo de nuestras manos. Pero eso es si estamos en el gobierno de Dios. Porque ya dije antes, en el mundo hay esclavitud, hay pecado, hay muerte, hay dolor, hay cargas. Pero en Cristo todo cambia. En Cristo el Señor engrandece, prospera, bendice. Cuando nos sometemos al reino de los cielos. Las bendiciones de Abraham son nuestras por la fe en Cristo Jesús. Si podemos recordar ahí en Génesis 12, después de que hubo un hombre como Noé que le creyó a Dios, siervo de justicia, y viene después Abraham. Veamos lo que el Señor le dice a Abraham. Pues esta bendición de Abraham es nuestra por la fe en Cristo Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí podemos ver cómo esas bendiciones de Abraham hoy son para toda la iglesia de Cristo Jesús. Todas las bendiciones de Abraham son nuestras. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que ya no estamos en la maldición que entró a la tierra a raíz del pecado, sino que ahora pasamos a ser la familia de Dios sobre esta tierra. Y como dice la palabra, que los que deleitamos en la palabra de Dios, los que traemos a Dios a nuestra vida, los que traemos estas palabras de vida eterna, el Señor ha dicho que todo lo que hagamos prosperará. Eso tiene que ser revelado, por eso predicamos a Jesucristo y su evangelio, para que en todo lugar los hombres puedan arrepentirse del pecado, de la corrupción, de la esclavitud en todas sus formas, y vengan al reino de Dios, el cual ha prometido bendecirnos y ser de bendición a otros. Aleluya. Y vemos cómo también el Señor nos habla en la carta de Hebreos, y cómo el Señor nos ofrece ese descanso, ese reposo verdadero. Porque del Señor es el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él es el verdadero reposo para nuestras vidas. Señor es maravilloso y claro está que esto es revelado. Esta revelación de las riquezas del evangelio, de las promesas de Dios, son para los que abran su corazón, los que abran su oído, aquellos que sean como niños creyéndole a Dios. Porque el Señor ha dicho que el reino de los cielos es para los niños, para aquellos que quieran oír la voz de Dios. No ha dicho que sea para los letrados, ni los de sabiduría humana. Es para aquellos que acepten la palabra de Dios como un niño. Eso. ¿Qué nos dice el Señor? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. ¿Qué pasó con Israel? Ellos conocieron el reposo, el día del reposo, el séptimo día, ellos lo conocían. Ellos conocieron aún el reposo de Josué,
Pero la palabra ha dado testimonio y sabemos que había un mejor día de reposo y ese reposo es Cristo que está vigente ahora. Pero estos hombres no creyeron, porque no creyeron con fe a lo que Dios decía. Por eso esa generación, esos hombres ahí quedaron en el desierto, porque no tuvieron esa fe que hoy Dios demanda, tanto en el tiempo de los israelitas cuando salían de Egipto. Pero ahora es lo mismo, Dios sigue demandando que le creamos, que empecemos a confiar en Él, porque el Señor es el único que nos puede hacer entrar a su verdadero reposo. El Señor ha prometido que nos va a salvar en la quietud, porque Él es el Todopoderoso. La invitación en esta tarde es a que entremos al verdadero reposo por la fe en la obra consumada en la cruz del Calvario. Amados amigos, cuando le empecemos a creer a Dios y a su palabra, vamos a empezar a ver una vida diferente. Vamos a ser vivificados por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor quiere darnos su Espíritu. Ese Espíritu que es Dios mismo. Ese Espíritu superior que tuvo Caleb. Que tuvieron esos hombres de Dios. Pero es una decisión. Usted quiere seguir con sus cargas, quiere seguir con su vida de temor, quiere seguir trabajando y que caiga en un saco roto, es porque lo está haciendo en su fuerza. Pero si usted empieza a aceptar la invitación de Cristo, esa invitación que hoy se sigue predicando sobre esta tierra, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Traigamos el poder de Dios a nuestra vida. Traigamos el señorío de Cristo Jesús, porque ahora es Dios el que pelea por nosotros. El hombre siempre ha peleado, como decía a un principio, porque no quiere ser esclavo, porque el hombre en algún tiempo fue sujeto a opresión. Recordemos la esclavitud. Recordemos a estos hombres que pelearon porque hubiera un día del trabajo, como hoy se celebra. El hombre ha buscado ser libre, pero Cristo nos promete algo mejor. Nos promete la salvación, nos promete la vida eterna, nos promete la bóveda de los cielos, la cual está abierta para todo aquel que quiera clamar a Dios. Pero muchas veces el hombre enceguecido en lo terrenal solo se encierra en eso y empieza a cargar su vida con todo lo de este mundo. Pero aceptemos lo que Cristo dice. Dejemos a Él nuestras cargas, dejemos de estar ya luchando en nuestras fuerzas. Traigamos el señorío de Cristo Jesús, quien ha vencido. La victoria de Cristo es nuestra. Tome la victoria de Cristo. Porque el Señor con una palabra, solo una palabra, el Señor puede cambiar tu vida. El Señor pelea por nosotros. El Señor ha prometido aún quitarle a los impíos para darle a su pueblo. ¿O no fue así como los israelitas? Sin trabajar, más que eran esclavos. Pero el Señor los hizo salir con los tesoros de los egipcios. Ahí podemos ver cómo Dios nos sigue hablando. Que el Señor, si estamos en el señorío del Señor, Él va a pelear por nosotros. Pero tenemos que aprender a confiar en el que ha dicho, venid a mí, dejad vuestras cargas, dejad vuestro cansancio. El Señor es el que nos va a capacitar para toda buena obra. Es el Señor el que da la sabiduría, es el Señor el que da el conocimiento. Nunca va a ser malo estar lejos de Dios. Al contrario, el que está con Dios siempre gana. Aleluya. Reciba en esta tarde esa palabra, que el que está con Dios es más que vencedor por Cristo Jesús. Porque eso es lo que el Señor quiere darnos, el verdadero descanso. ¿Cómo vamos a descubrir eso que los hombres de letras, eso que el intelecto humano no conoce? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Porque para ellos está enceguecido. Para ellos solo vale el intelecto, la sabiduría humana, pero ellos no han conocido la sabiduría de Dios. Y es en la sabiduría de Dios, en eso que el mundo no ha entendido, es lo que Dios va a hacer para bendecir a su pueblo.
para que tengamos a disposición nuestra el reino de Dios. ¿O no fue el Señor Jesucristo el que dijo a sus apóstoles cómo tirar la red? El Señor les enseñó a pescar. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? En tu nombre, Señor, la echaré. El Señor les enseñó a pescar. El Señor le enseñó a Pedro a caminar en las aguas. El que falló fue Pedro porque entró el temor como un hombre débil. Pero es en esa debilidad en el que el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida. Posiblemente en esta tarde, amado amigo, usted tiene miedo a perder su trabajo. Posiblemente usted está siendo esclavizado en esa maquila. Tal vez usted está cargado. Pero en esta tarde traiga el favor de Dios a su vida. Primeramente haciendo las paces con Cristo, con Dios. Porque mientras no hagamos las paces con el Cristo de la gloria, vamos a estar en esa maldición del pecado, en eso que está hoy sobre la tierra. Pero el día que hagamos una amistad con Dios por los méritos de Cristo, nuestra vida va a ser diferente. El día que empecemos a servir a Cristo con todo nuestro corazón, el Señor ha prometido que seremos diferentes a los que no le sirven. Porque el Señor es bueno, porque el Señor no es injusto. Nada de lo que hacemos para nuestro Dios es en vano. Como lo dije antes, es el Señor Jesucristo el que capacitó a sus apóstoles, a esos pecadores. Ellos no eran hombres de letras. Pero ¿quiénes llegaron a ser en Cristo? Baluarte y columna de la verdad. Aleluya. Hombres sabios, inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron la revelación de Dios, la palabra, para que en esta tarde tú puedas ser libre de toda esclavitud, de todo yugo de esclavitud, de toda opresión, de todo miedo. Y vemos cómo termina el Señor diciéndoles a los mismos siervos, sus apóstoles. Un poquito de calor, hoy sí ha hecho calor acá. Pero el Señor termina diciéndoles en este pasaje de San Mateo 11, 25, 30. Les dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay descanso para el impío. Para los rebeldes solo hay desierto, pero para los que hagan las paces con Dios, sí hay descanso, hay paz, hay bendición. El Señor les dice que lleven su yugo, la cruz del Calvario. Tenemos que tomar la cruz de Cristo. Y cuando empezamos a preocuparnos por llevar la cruz de Cristo, créanme que el Señor es tan bueno. Y Él ha dicho en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Tal vez hoy te has estado matando, trabajando mucho por alcanzar una casa. Tal vez estás esforzándote demasiado. Pero déjame decirte que en Cristo, si el Señor quiere, Él es el gran proveedor. Hoy mismo te puede decir: ahí está tu casa. Porque el Señor, Él es el único que puede conceder los deseos de nuestro corazón. El Señor honra a los que le honran. Sí. Pero tenemos que primero aceptar su reino, aceptar su cruz. Porque el Señor lo ha dicho claramente, que para los que busquemos su reino y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y la iglesia de Cristo testifica de su Señor. Cómo Dios ha proveído pan, agua, salud, bendición a sus familias. Porque no todo es tristeza, amada iglesia. No todo es disciplina en el cuerpo de Cristo. También hay bendición por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a descubrir esas riquezas del Evangelio? ¿Cómo vamos a descubrir esas bendiciones? Pues obedeciendo a Dios. Recordemos las bendiciones a la obediencia. Bendito serás en la ciudad. Bendito será tu trabajo, lo que hagas con tus manos. Benditos serán tus hijos. Bendito tu entrada y tu salida. Pero tenemos que traer la amistad con Dios. Salir de la naturaleza caída, del pecado de Adán. Porque lo primero que el Señor mandó a Adán fue a trabajar. No lo olvidemos. Y con eso no quiero decir que el trabajo en sí sea malo, pero
En Cristo es una bendición. En Cristo es una bendición totalmente. Aleluya. El Señor nos disciplina, pero nos da también la consolación, nos da también el remedio. Y el remedio en esta tarde es que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Traiga a la barca de su vida a Cristo. Y así venga la tormenta, así venga la escasez, así venga el hambre, así venga el peligro, Dios siempre le va a salvar. El Señor siempre, Dios proveerá. Recordemos que no estamos llamados a guardar el maná, amada iglesia. Estamos llamados a creerle a Dios que Él todos los días nos va a proveer nuestro alimento, si le creemos al Señor. Porque el mismo Señor ha dicho que compraremos sin dinero, que vengamos a las aguas, que bebamos, que compremos sin dinero. Pero todo ese reino de justicia, todo ese reino de bendición solo lo podemos ver si le creemos a la majestuosa obra de redención en la cruz. El Señor dijo de sí mismo el Señor lo dijo: yo soy manso y humilde de corazón. A la verdad solo Dios pudo decir de sí mismo: soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Imitemos del Señor eso. Imitemos inicialmente siendo mansos y humildes a la voz de Dios. Y vamos a ver cómo el reino de Dios va a reclamar a sus hijos. El Señor peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así dice el Señor. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque los que ya hemos venido a tus pies, un día vinimos cansados, un día vinimos esclavizados, un día vinimos cansados del camino, cansados de luchar por nuestras fuerzas, pero ahora vinimos a la cruz un día, Señor, creyendo en tu majestuosa obra en la cruz, donde tú nos has dado tu santa bendición, donde tú nos has dado todas las cosas, pues tu palabra ha dicho: todo es vuestro. Gracias por el milagro de la salvación, porque usted se reveló como el Dios Salvador, cuando dijo: venid a mí. Aleluya. Todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar. Espíritu Santo, oh Dios de los cielos, en esta tarde, Señor, reciba a esas ovejitas que vienen cansadas del camino, Señor, que han intentado de todo y nada les ha funcionado. Pero en esta tarde bendiga la fe, bendiga la mansedumbre, bendiga la humildad ante su palabra, Señor. Porque usted es el único que ha dicho: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor. En esta tarde creemos que usted va a levantar a esa gente que llegó hasta el fondo, Señor. Esa gente que tocó fondo, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, el Señor les levanta. El Señor te levanta, el Señor te restituye en esta tarde todo lo que perdiste a raíz del pecado. En esta hora, Señor, bendice a los que van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Amado amigo, usted que está en esta tarde, dígale: Señor, gracias. Gracias por hacer todo, Señor. Gracias porque ahora solo tengo que creer y confesar con mis labios que tú eres el Señor. Perdona mis pecados, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Esclavizada a muchas cosas. Pero en esta tarde creo que tú eres el Hijo de Dios, quien me liberta, quien me hace descansar en delicados pastos, Señor. Gracias por tomar mi lugar. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Me arrepiento. Sí, Señor. En esta tarde, en el poder del Espíritu Santo, Señor, trae paz y consolación a quien no la tenga, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu amada iglesia. Gracias, Señor. Porque hemos descubierto al único que nos ha hecho descansar. El que tomó nuestras cargas. El que nos dijo que en Él encontraríamos descanso. Lo que recibimos por gracia, lo damos por gracia en esta tarde.
reciba la gracia, la verdad y la restauración que solo pueden venir por Jesucristo en esta tarde. Padre, en tu nombre te damos gracias, Señor. Gracias por toda tu iglesia sobre la tierra. Señor, toque los corazones, que muchas almas puedan venir hoy a la cruz. Porque el Señor ha dicho, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todas esas almas que andan vagando en sus corazones, vagando, Señor. Porque ya la palabra del Señor lo ha dicho. Que han desobedecido, porque siempre andan vagando en sus corazones. Vengan ahora al Señor. El punto de encuentro ahora es Cristo, su evangelio. Señor, que en esta tarde muchas personas que han andado vagando y no han hallado el descanso en sus corazones, lo puedan obtener por tu santo sacrificio en la cruz. En el poder del Espíritu Santo, que en esta tarde muchos se convenzan de justicia, pecado y juicio, Señor. Creemos a la obra poderosa del Espíritu Santo, que es la que sigue convenciendo a hombres, mujeres, niños, ancianos de pecado. Y que ahora puedan ser puestos en amistad con Dios por los medios de Jesucristo. Confiese a Jesucristo como su Señor, Dios y Salvador. Y una nueva vida usted tendrá. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo a ti sea toda la gloria, Señor. El poder, las alabanzas de tu pueblo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Alabamos al Señor, el que ha prometido vivificar nuestro espíritu. El que ha prometido ceñirnos de poder y despejar nuestro camino. Usted tiene la asistencia del reino de los cielos. Tenemos la asistencia, el poder de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Pasen una feliz tarde, amada iglesia de Cristo Jesús. Amén.